Bienvenidos a Nest Learning. ¿Y qué es Nest Learning? Justamente es el podcast de este coworking donde estamos ubicados el día de hoy y donde yo grabo todos mis programas que ustedes conocen para mi canal de YouTube y que ahora pues me han puesto la responsabilidad de llevarles a ustedes este podcast que tiene que ver con emprendimiento, con emprendedores, con negocios, con historias de casos fabulosos en uno de los mejores coworking de Caracas, hay que decirlo, que tiene 2 sedes, esta donde estamos el día de hoy, que es en la calle Madrid de las Mercedes, pero también está la sede de la Torre Jalisco. Así que yo los invito a que conozcan a Nest, que es este coworking, y a que se inmersen en este podcast del día de hoy, que va a estar dedicado a ustedes, a los emprendedores, a la gente que está justamente haciendo su trabajo aquí en Venezuela. Y por eso este podcast el día de hoy va a estar muy enfocado hacia el lado didáctico, hacia esto de hacer comprender cuáles son las estrategias que necesitan los emprendedores para continuar en el medio de la actualidad del país. Así que me acompañan personas muy allegadas a mí, muy conocidas y queridas. Estamos hablando de Luis Arturo Bárcenas, economista senior de la empresa Ecoanalítica, y de Jesús Palacios, economista senior también de Ecoanalítica, profesor de la UCAP, de IESA, y también chequéenlo en TikTok, ¿okay? Así que bueno, con ellos justamente vamos a conversar de este tema económico y financiero. Así que les doy la bienvenida a Luis Arturo. Jesús, gracias. Gracias por la invitación. Claro que sí, encantada. Comencemos por contexto. Estamos hablando de emprendimiento, de emprendedores, estamos en un coworking donde se reúnen muchas cabezas pensantes a hacer negocios y a planificar estrategias. ¿En qué contexto estamos? ¿Qué le decimos a estos emprendedores? Sí. Bueno, mira, ciertamente, Graciela, estamos en un contexto bastante difícil. O sea, creo que para entender un poco de dónde estamos, hay que entender también de dónde venimos, ¿no? O sea, mucha gente, muchos sectores, empresas, hablaban de que la economía venezolana se estaba recuperando, los mercados estaban respondiendo de manera favorable, las personas estaban gastando un poco más en bienes no esenciales, pero ciertamente había una suerte de elefante en la sala que siempre nos genera un costo importante. Blanco. Sí, lamentablemente, que es el tema de la inflación y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, el tema de que lamentablemente Venezuela no vive, tanto los hogares de las empresas en Venezuela no viven en un entorno de precios sano, ¿ok? Está sustentado bajo, digamos, unos esquemas, unas regulaciones que pueden cambiar de la noche a la mañana, prácticamente para no aburrirlos del tema petrolero y lo que ocurre con Venezuela en la parte petrolera, pero más allá de eso es pensar cómo se forman los precios en Venezuela, y aquí a veces es muy difícil, ¿no? Lo vivimos en el día a día y los negocios enfrentan precisamente eso, ¿no? Porque no solamente tienen que enfrentar un hogar promedio que probablemente para ciertos sectores gasta una parte de su ingreso o menos que por lo menos un sector como alimentos, que el gasto sigue siendo mayor, sino también tienen que enfrentar proveedores, tienen que enfrentar restricciones, probablemente pagos a proveedores, pagos de sueldos y salarios, tratar de contener probablemente a su fuerza laboral en un entorno donde todavía, si bien las condiciones en Venezuela mejoraron, sobre todo en el último año, todavía hay personas que siguen pensando en migrar, todavía esas personas que no tienen una fortaleza a nivel de ingresos importantes, y eso hace que todas las decisiones empresariales pasen por pensar también, bueno, cómo mantengo mi personal y al mismo tiempo cómo enfrento los costos operativos, cómo enfrento los apagones, cómo enfrento el tema, exactamente, ¿no? Y digamos que hay muchos elementos. Nos gusta pensar en términos, como decimos nosotros, multidimensionales. Hay muchas dimensiones a la hora de pensar de, bueno, mira cómo está Venezuela, y hay elementos críticos que hacen que, ciertamente, Venezuela está mejorando en materia económica, los negocios están mucho mejor que hace probablemente 3, 4 años, pero todavía hay muchas debilidades, claro, ¿no? Y yo creo que esas son las debilidades que hay que prestarle mucha atención, y hay que tener en cuenta, sobre todo ahorita, ¿no? En este contexto tan incierto en el que vivimos, ¿no? Antes de entrar en el entorno actual, ¿cómo un apagón puede modificar un fin de semana de trabajo en una economía? Luis Arturo habló de la inflación, pero ¿por qué sigue siendo la inflación un problema si se supone que eso se ha estado dominando, Jesús?
Sí, yo creo que decir en términos relativos que ha mejorado, quiere decir que, bueno, la inflación ¿Cómo que es que ha mejorado? en 2019, 2018 tenías inflación de 180.000%, 190.000%, en un momento la interanual, y ahora tienes una inflación que está por el orden del 50% interanual. Es decir, si yo veo los últimos 12 meses de Explícanos inflación... eso en términos como Sí. más sencillos. Pues. Bueno, si yo veo la inflación en los últimos 12 meses, hoy está en 50%. Ese mismo termómetro en 2018, 2019 está en 180.000%. O sea, evidentemente en orden de magnitudes hay una disminución. O sea, tienes en términos relativos justamente una moderación de la inflación. Sin embargo, lo que yo siento que ha pasado en muy buena medida es que la velocidad de ajuste de precios en dólares, por ejemplo, que es una métrica que la gente hoy chequea más, que lo que te costaba en 2019 $100, hoy te puede costar cerca de 600, 500 dólares. Eso hace que el costo de vida ya haya subido a un nivel tan fuerte, Claro. o sea, haya tenido un ajuste tan importante, que hoy una canasta básica de bienes y servicios está en $1.200, hay que preguntarse qué salario llega a eso. Entonces la velocidad de ajuste de los salarios ha sido mucho menor que la velocidad en la que ajustaron los costos de vida en el país. Y eso hace que, aunque la inflación haya cedido, el rezago, o sea, el retraso que tú tienes en que los sueldos igualen a cómo subió el costo de vida, te siga manteniendo una brecha y siga siendo un problema. O sea, que la inflación suba poco hoy, o suba menos hoy, porque, digamos, en métricas internacionales el 50% sigue siendo mucho, o 10% en dólares, más o menos, que es el promedio que tenemos este año esperado, entre 10 y 8%, pues es lo que esperamos para este año. Sigue siendo un resultado importante, pero mucho menor a lo que veías hace 2 años. La inflación en dólares cerró en 50%. Entonces, que este año vaya a cerrar en 10-8%, te da cierta estabilidad, ciertos mecanismos para planificar en el caso de los negocios, pero sigues teniendo un problema que es el rezago que tienes en los salarios, que no tienen capacidad de cubrir una canasta básica de bienes y servicios, porque no te hablo de lujos, te hablo justamente de lo que está en la canasta de alimentos, las necesidades básicas de servicios que tiene un hogar. Claro que tú no piensas que un hogar lo cubre un solo sueldo, pero más o menos la métrica es que entre 1,5 sueldos o 2 máximo del mayor sueldo del hogar sea el que cubra la canasta básica. Si el sueldo promedio está en $250 ahora en el país, bueno, mira la brecha que hay entre las necesidades básicas de canasta y el sueldo, ¿no? Pero Obviamente eso de verdad es un sueldo básico en el país, será en empresa privada, chicos. El sueldo... $250. Más o menos, Más está o un promedio menos. del sector. Sí. ¿Y en la administración pública? No. Muy condicionado por las bonificaciones. Lo que pasa es Claro. que parte de todo esto también ha llevado a que las empresas también tengan esos modelos de compensación, como les gusta hablar a los técnicos, o sea, de pagos, Bonificación. de bonificaciones, Sí, un el gran bono no sé peso qué, de el bono, bono no sé qué exactamente. más, ajá. Y entonces tienes un sueldo nominal que tú dices, mira, es muy bajo, ¿no? Y lo que sea, eso es clave. El tema es que Venezuela entró, o sea, porque el tema del precio sigue siendo importante, ¿no? Para ponértelo en sencillo, probablemente a principios de año estábamos hablando de una inflación en bolívares de 100%. ¿Qué significa eso? Que yo compraba en enero un vaso de agua al doble del costo en promedio de lo que me costaba en enero del año pasado. Eso no pasa en un país estable, y ni siquiera en un país con una inestabilidad, digamos, institucional importante. Por ejemplo, yo siempre llamo la atención el caso colombiano. O sea, Colombia ha perdido mucho de la estabilidad de precios que tuvo en el pasado reciente, ¿no? Por todo lo que conocemos. Y hoy en día ellos tienen una inflación interanual por encima de 6%, y para ellos es una calamidad. ¿Qué tal? Y Esa para no es ellos es inflación una de un mes. calamidad. O sea. Entonces estamos hablando de un entorno en donde yo siempre lo digo, la estabilidad de precios no es suficiente para darle al venezolano ese empoderamiento que para la empresa es importante, porque es el que te consume. Y eso es siempre un llamado que uno hace. Mira, podemos hacer la estrategia de negocio que queramos, podemos invertir, podemos potenciar el negocio, pero ojo, tienes que tomar en cuenta a quién Estas estás características. vendiendo. ¿Ok? O sea, porque sí, ¿qué poder adquisitivo sí, tiene claro, el porque, que va a comprar? Fíjate, Correcto. claro, Ajá. es así, Graciela, porque mira, nosotros tenemos que aprender de nuestras propias historias. Nosotros en el 2022 fue un año muy, digamos, muy aleccionador en esa parte, porque nosotros empezamos, y muchos lo recordarán, los que hacían vida acá, sobre todo las empresas, vivimos un tipo de cambio súper estable que no se movía entre enero y julio, una inflación que todos apuntaban a que, wow, mira, por primera vez en mucho tiempo, creo que es 2014, íbamos a tener inflación por debajo del 100%, que era un logro, que seguía siendo alta, pero no un logro, y eso cambió de la noche a la mañana, por las razones que ya todos conocemos. Nos quedamos sin gasolina en materia cambiaria, y de la noche a la mañana el venezolano ajustó su gasto. Pero muchas empresas siguieron importando, muchas empresas, bueno, yo apuesto a que esto es temporal.
esto va a ser transitorio, los hogares en diciembre van a seguir gastando. Se sobreestoquearon, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso llegó a ser y creo que aprendimos de eso bastante en el sentido de que yo como empresa, gran empresa, emprendedor, sobre todo los emprendedores que en términos de capital, probablemente los que nos escuchan lo saben, no tienen la misma fuerza de una empresa grande, una empresa mediana, que ese sobreestoqueo que tú hablas, para ellos ese costo lo pueden subsanar en unos meses, Claro, ¿no? claro. Para un emprendedor ese costo puede ser muy alto, ¿no? Y fíjate que ahora se habla de préstamos y del encaje y todo eso, y se habla de que los que se van a beneficiar son las grandes empresas, pero no Claro. a nivel de emprendimiento, que es a donde queremos llevar toda esta información. Claro. Entonces, oye, Claro. Y ojo, yo sí creo que un punto, por cierto, tú que preguntabas lo del salario de los trabajadores públicos. sí. Efectivamente. No, y que ahorita quiero que vayamos a empresas y emprendedores, Sí, pero ya ya vamos. pusimos como el contexto de, Sí, de cómo correcto. es. Rápido para cerrar un poco con ese Ajá, punto. no, claro. Estas bonificaciones que reciben Ajá. hoy de $130 aproximadamente a tipo de cambio oficial, un salario que sí es apenas $3 más, entonces el mayor peso está en las bonificaciones, pero no es con lo único con lo que se quedan los empleados públicos, y muchos de los estudios y lo que se evalúa hoy es que mucha gente está haciendo actividades complementarias, los side jobs, Claro, que, claro. o Emprendimientos, justamente. que les permitan resolver, porque el venezolano no se queda tranquilo con los $130 que gana, porque sabe que los costos de vida están mucho más altos. Entonces justamente busca oportunidades adicionales donde puedo, como popularmente se dice mucho, matar tigres, ¿no? Conseguir algún negocio pequeño, comprar algo y revenderlo. Sí. Oportunidades, porque sí las hay, y yo sí creo que eso hay que decirlo, oportunidades las hay en un mercado que hoy está falto de servicios en muchos sectores, está falto de oportunidades justamente de llegar con una mercancía pequeña en algún lugar que no está llegando a otro, ¿no? Claro. Y eso está. Pero bueno, entremos entonces justamente para hablar de esas oportunidades, Sí. de esas enseñanzas y esa orientación que requieren emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y para prepararse para el año 2025. ¿Dónde Claro. están esas oportunidades? Claro. Porque también para eso tienes que tener un pequeño músculo. Correcto, sí, sí. Mira, yo creo que, digamos que el tema de los emprendedores, como lo decía un poco, es algo que está en cierta desventaja respecto a cierto tipo de negocio tradicional, ¿no? La ventaja que tiene el emprendimiento es que es muy redituable, digamos, como está enfocado en muchas cosas, te iba a preguntar, ¿muy qué? redituable, o sea, Ok. genera mucho ingreso de manera más rápida, por decirlo de alguna forma, Sí, dependiendo. porque tú puedes agarrar la cocina de tu casa, hacer Claro, una torta, estoy hablando de lo más básico, claro. pero y con eso Porque te la quita una plata flexibilidad del emprendimiento Y lo te haces da. en la noche y Entonces, en la mañana allí, tienes otro trabajo. Porque quiero destacarlo la flexibilidad, porque Ajá. es eso donde tiene que, de alguna forma, Ok, apalancarse el Uno de emprendimiento. los primeros consejos. Claro, Flexibilidad. porque tú dices, bueno, yo voy a enfrentar, yo creo que, como lo hablábamos antes, la mejor enseñanza nos la da el mismo país, los apagones que hemos vivido, ¿no? No, Recientemente. y justo de eso también quería que habláramos. Sí. ¿Cómo resiste un negocio o un emprendedor Claro, un evento como ese? Claro, entonces la flexibilidad, por ejemplo, en una empresa distinta a un emprendimiento que probablemente tiene unos protocolos distintos que O son tiene una menos planta flexibles, eléctrica. o a lo mejor no una las planta tiene, eléctrica. pero para adquirirla o para tener medidas complementarias para funcionar un apagón es mucho más burocrático, no sé si me va a entender, ¿no? Tal vez el emprendimiento te da la facilidad que, mira, somos un grupo pequeño de personas, me manejo en mi casa o me manejo en mi pequeño negocio, Claro. yo puedo tener la facilidad de adquirir antes, previendo que los apagones van a persistir durante un tiempo, una pequeña planta en donde yo puedo O sea, la operar. contingencia. Exactamente, crear la contingencia en el entorno que yo puedo convivir, ¿no? Claro, pero que esté metido en tu modelo de negocio. Obviamente, por eso es que Estructura hablo, de costos, por eso es que visual. hablo de la flexibilidad, ¿no? Yo creo que exactamente, yo creo que la palabra clave es esa. Tú como un pequeño negocio no vas a invertir en una planta. Bueno, pero si uno lo piensa en su casa. Claro, pero digamos no lo vas a invertir como lo hace, por ejemplo, un comercio de O la un negocio radio, masivo o la radio. Bueno, pues menos mal. Claro. O sea, que tiene una planta por caja radio. Y el requerimiento probablemente de Y conectividad, además de que ni se oye internet. porque son de gas y qué sé yo qué. O sea, y no es tan grande como el que requiere la radio. A lo mejor los servicios de conectividad que requiere una radio eso, es mucho menos más. mal que tiene todo eso, Eso, exactamente. porque Y se ojo, convierte en un servicio público para la Yo gente. sí creo que el último apagón da una demostración. Yo no digo que Ajá. todo el país esté, digamos, adaptado, pero sí da una demostración de esa resiliencia que Claro. hablamos de los emprendedores, de los venezolanos en general y del empresariado local, porque estaban mucho más preparados que cuando enfrentó esta situación en 2019. O sea, 5 años no, luego, claro. parecía todo el mundo como que ya entendía la dinámica. La única preocupación, la principal preocupación es el tiempo que podía durar, porque eso Claro, iba agotando claro, la capacidad exactamente. de los planes de contingencia de los que Exactamente. hablaba Luis.
Pero sí justamente esta capacidad mucho más adaptativa, ¿no? que tenía el mercado. Y creo que un punto interesante es, creo que Luis destacaba muy bien, la adaptabilidad de un emprendimiento. O sea, esa facilidad. Entonces, flexibilidad, sí, adaptabilidad. que es lo mismo un poco, Okay. ¿no? Claro. Sí. Y que va en línea con que un pequeño negocio, un emprendimiento que está arrancando, tiene que pensar muy bien y hacer estas pruebas de ensayo y error. Tiene que entender muy bien a qué mercado apunta, entender muy bien el tamaño del mercado, porque hay un dato, que 8 de cada 10 negocios fracasan el primer año. Y generalmente esas causas de fracaso están justamente en haber sobredimensionado. ¿Podrías mencionarlas? Sí, en haber sobredimensionado el mercado al que están apuntando, en haber apostado, mira, o sea, una inversión esta gente me va a comprar de millones de dólares de repente, o de cientos de miles de dólares, pues para no llevarlo quizás a esas dimensiones, y aposté por un mercado cuyo tamaño es chiquito, cuya apuesta, por ejemplo, ¿no? te planteo los negocios que apuntan en Caracas, ese target del 5% de la población, que es la que tiene ingresos cercanos a $1,000, pero oye, y el otro 95%, que no tiene ingresos de esos niveles, ¿qué oferta de valor le estás pensando? ¿Qué servicios se le están ofreciendo? Porque allá sí hay posibilidad de escalar y masificarlo. Entonces, yo sí diría, un problema central es el mal dimensionamiento del mercado. O sea, yo apuesto mucho dinero esperando unos retornos que son muy probablemente inviables, y en eso has visto la onda de muchos restaurantes. Hace un tiempo la Cámara de Restaurantes sacó el dato de que 70% de los restaurantes habían cerrado de los últimos años. Y ahí está el tema, o sea, inclusive la dimensión está el tema también de entender el mercado en sí mismo en términos de competencia, ¿ok? Porque tú dices, bueno, hay una posibilidad de yo colocar un producto, de yo ofrecer un servicio, la cuestión es quién me rodea, ¿no? ¿Cómo me distingo yo de eso? Y ahí yo conecto con otro punto que para mí es fundamental, inclusive como consumidor, ¿no? Algo que distanció probablemente, más allá de la duración, el apagón del 2019, de este que vimos hoy en día, fue el tema de que tú viste muchos comercios y viste muchos negocios que han hecho esfuerzos en materia de medios de pago, que es algo para mí es fundamental. Sí lo es. ¿Ok? Y entonces, claro, el medio de pago no solamente es cómo pagas, sino que soporta ese medio de pago, ¿no? Es la planta, es el servicio de conectividad digital. Entonces, probablemente, si tú tienes una alta competencia, pero el servicio que tú brindas viene acompañado de una alternativa de medio de pago que yo puedo acceder en medio de un apagón, yo te voy a restar toda la competencia. ¿Sí me explico? Entonces, estamos hablando de un negocio, por ejemplo, un restaurante, por ejemplo. Pero vimos esas cosas en sí, en parte, claro. Se vieron. Hubo restaurantes que operaron tranquilos. De hecho, ¿y cómo hacían? Que, bueno, tenían capacidad de planta, tenían internet, fibra óptica. Exactamente. O sea, empezaste a tener soluciones que hace 5 años no tenías y que, bueno... Y a lo mejor diversificaste un poco. Bueno, mira, aceptabas medios de pago, tarjetas internacionales, en ese momento probablemente no lo hacías. No se podía. O podías tener te estoqueaste mucho más en efectivo, en cash, de baja denominación, y era mucho más fácil para ti dar cambio a ese terreno. O incluso tener vueltos en bolívares, que hoy resuelven también. Yo creo que, precisamente, nuestra historia reciente nos ha dado esos elementos. Flexibilidad, adaptabilidad. Estamos hablando de eso. Y los problemas que enfrentar, que bueno, justamente no sobredimensionar el tamaño del mercado porque te va a llevar a chocar. No, y ustedes han dicho una cosa súper importante. Quizás para esa persona o ese consumidor que gana $1,000 al mes, hay mucho negocio. Exactamente. Claro. Pero no la hay para el otro consumidor que de pronto tiene un emprendimiento, de pronto puede llevar sus hijos bueno, no sé, a un concierto, un evento, una cosa. O sea, a kartings, que el que va a tener un negocio vea ese segmento. Es así. ¿Cómo hacemos para que estos emprendedores que nos están viendo justamente puedan identificar bien a dónde hay un hueco, que no tiene que ser el que más gana, el que más produce, o el que más la cosa más costosa, pero que sí puede ser una oportunidad de negocio? Sí, ahí lo clave, siempre hemos dicho, son los estudios de mercado. Por ejemplo, entender que un ustedes estudio lo de mercado. hacen en Ecoanalítica. O sea, hacer un estudio de mercado, o sea, porque ideas tenemos todos, y eso es lo bueno del emprendimiento, que es muy flexible en esa parte. La idea el punto acá clave es saber si mi idea es potable y me genera beneficio y es potable al que me consume, y ¿no? que el que te consume pueda comprar, pueda potabilizar. Claro, por eso te decía porque te hablo de los medios de pago, pero te puedo hablar muchas otras cosas. O sea, inclusive hay empresas que hoy en día son hasta los mismos dueños que hacen las entregas a domicilio, las que te llevan las mercancías. Claro, mira, la experiencia que ustedes han visto. No tengo, porque es un mercado, mira, es un mercado en potencia, un cierto rubro, un cierto servicio en particular.
no necesito un mayor costo fijo o un costo operativo porque opero desde mi casa o opero una oficina alquilada. Y es clave eso, ¿no? En un contexto como este, tener una Ajá. estructura de costos que no sea tan pesada. Claro, por es importante supuesto. justamente porque, Ok. bueno, te permite ajustarte en un momento en el Claro. que las vacas flacas Ok. Claro. Ok, qué bueno que entonces, ¿cómo nos preparamos para el 2025? Es lo que me gustaría que habláramos a nivel de empresa y negocio. ¿Y qué previsiones? Es decir, y no Wow. te rías así. Bueno, primero vamos con las previsiones y Yo- después el 2025. A ver, Jesús. Sí, no, Ajá. un poco también con el punto de los nichos de oportunidad. ¿Dónde Claro, vemos que están? ¿no? qué bueno. Ajá, eso podría ser una previsión para el 2025. Sí, Sí, sí. O sea, que de verdad ese nicho sea que te dé la... Que a lo mejor no... Oye, es que yo no sé, yo a veces siento que nos desdibujamos en esto de pensar que donde está el consumidor fuerte es el que gana más. Y quizás no es así. No, es que de hecho, Porque hay... Bueno, perdón, yo No. creo que todos ahora estamos hermanados en que No, hay que no, contar no. la platica todos los últimos, así ¿no? es. Entonces también cuenten conmigo, yo claro, necesito cosas, ¿no? ¿verdad? Y Graciela, Totalmente, eso no es totalmente. nuevo. O sea, mira, aquí se ha hablado, en los años 70, 80 se hablaba mucho de la economía de las masas, de las bases de la Exactamente, pirámide, o sea, exactamente. de cómo hay que atender ese mercado que por volumen te puede generar muchísimo más. Exactamente. Y entonces muchas empresas, ¿qué hicieron? Muchas empresas agarraron y comenzaron a diferenciar su portafolio. Bueno, mira, yo vendo este vaso de cristal de Swarovski, se lo vendo a un profile de consumidor muy alto, pero tengo mis vasos de plástico muy útiles, muy accesibles, y bonito. muy baratos, muy bonitos, y tienen estos van dirigidos a mi economía de masa, y aquí yo vendo 10 unidades, pero aquí vendo 20 veces más por unidad. O sea, entonces, entre esas previsiones y ese 2025 está identificar bien. Sí, esos nichos de Esos mercado. nichos de yo- mercado. Yo creo que, o sea, nadie tiene aquí la bola de cristal Sí. para aventurarse y saber sobre todo qué va a pasar en este cierre del 24 y el principio del 25, que puede ser complicado, pero sí hay algo que es una realidad. Y es una economía en la que probablemente no va a cambiar esa base de la pirámide que es muy grande, Sí. que hablamos de mucha gente, Sí. que hablamos probablemente de más del 90% de la gente que gana ingresos por debajo de los $500. Y bueno, ¿qué servicios se le pueden ofrecer a ellos? Exacto, ¿qué negocios le creo a estas personas? Yo siento que en experiencia reciente, en la visual que tiene uno del país, es, bueno, no hay ofertas de turismo para gente que no esté en los targets más altos. O sea, la oferta de turismo parece ser muy costosa Bueno, para hay los targets más posaditas, elevados. pero bueno, tendría que ser un mejor servicio. No, mejor Porque servicio. O la precio, forma, o el la precio forma es bueno, como pero no produces, son wow. o la O la- forma como ofreces el servicio, ¿no? También, No cómo lo ofreces, mercadeas. o no ofreces un paquete tan largo, ofreces paquetes mucho más cortos, mucho más de fin de corto. semana. O masificar este tema de Ajá. servicios como Airbnb, que funciona muy bien Ajá, afuera. Ok, tú hablas entonces de turismo. De ¿Qué turismo otra a cosa? bajo costo. Ajá. Yo creo que todas las opciones pensadas como para microfinanciamiento, al estilo Ah, Cashea, Mamazán, que son algunas Mohamed aplicaciones Yunus, que... por cierto, el Ajá, de Pakistán, ¿no? Ajá. El que pensó en los modelos de Exacto, en los modelos de microfinanciamiento. microfinanciamiento. Bueno, esos esquemas, que incluso hay muchos locales comerciales hoy probando su propio esquema, te demuestran que puedes tener un impacto en consumo. ¿Por qué? Porque no te estoy dando un financiamiento muy largo, pero te facilito que hoy pagas con una cuota de tu quincena y después con otras cuotas más pequeñas de tu quincena vas financiando un consumo que ya tienes a Es partir así, del día de hoy. es así. Y sí ha sido muy efectivo, en algunos casos levantando Bueno, hasta mira, lo de 30%. Cashea ha funcionado. Exacto, 30% el consumo de algunos comercios, sobre todo comercios no esenciales, porque uno está acostumbrado a que aquí funcione muy bien alimentos, salud, cuidado personal, pero ¿qué pasa si te sales de esos sin acceso a financiamiento? Poca gente estaba comprando electrodomésticos, Así poca es. gente tenía capacidad Así. de comprar ropa, y entonces estos esquemas de microfinanciamiento facilitan que el consumo se pueda también redireccionar a esos No, es que sectores. para comprar un celular hay que esenciales. ahorrar. Claro, Sí. y que uno Es que piensa, uno quiere, ¿no? y que Ah. piensan, no son esenciales, pero sí son necesarios. O sea, la gente necesita tener Claro. ropa, la gente necesita tener electrodomésticos o de celulares. todo nivel, No, sí, y- con mucho ingreso, con poco ingreso, con mediano Y que ingreso, eso pero lo potencia otros, necesita. y Sí, que eso claro. potencia otros negocios. O sea, yo creo que también un nicho particular es el tema de la tecnología, porque Sí. la tecnología es la Ajá, base de mucho tecnología. del emprendimiento, bien sea en operación, bien sea en diseño, y entonces siempre vas a tener, bien sea soportado por estas medidas que hablaba Jesús, bien sea por capital propio. Mira, yo tengo que invertir en un computador portátil, o tengo que invertir en telefonía, porque Uy, yo un me muevo, teléfono, tienes que porque yo me invertir. muevo, yo soy un revendedor y yo me muevo y mi mercado es el teléfono prácticamente. Total. Mi marketplace en Mi- Facebook, en exactamente. Instagram. O sea, Mi sistema de WhatsApp. delivery es el WhatsApp, Exactamente. literalmente. Y yo gestiono mi negocio y mi laptop. Yo necesito una laptop y un celular. Pero Claro. para eso necesitas invertir. Claro, y necesitas que alguien te financie Claro. para poder... Y ahorita hay mucha, claro, aquí el tema es que hay muchísima oferta en materia de tecnología, hay muchas opciones, ¿no? Inclusive en temas de servicios, de conectividad, obviamente son costosos en ciertos momentos, pero también yo he visto que hay un muy importante servicios de internet que la gente puede aprovechar. Las mismas empresas de internet aquí, inclusive las de telefonía,
han entendido que no todos pueden pagar un servicio de fibra óptica por encima de $50 al mes, por ejemplo, claro. y entonces se han adecuado a ese entorno, ¿no? Incluso como las hamburguesas bajaron el precio. Por eso te digo, en un entonces, momento dado. claro, entonces ahí es clave y ahí volvemos al tema que decía Jesús, que es el tema de la estructura de costo. Si una ventaja para mí va a ser el diferenciarme de este vaso, porque yo te lo vendo o financiado o con 20%, un precio 20% menor o 10% menor, es porque mi estructura de costo permite eso. Porque yo no voy a vender a pérdida tampoco. Entonces, claro, digamos que tú puedes hacer eso, a menos que seas una empresa muy grande o un emprendimiento muy grande, que tengas una cartera de 20 productos y tú digas, bueno, aquí pierdo en estos 15, pero en estos 5 gano muchísimo. Y genero la rentabilidad que nos genera el otro. Exactamente. Y otro punto, para cerrar esas oportunidades, yo siempre pienso en un mercado que está desatendido en salud, porque el sistema de salud pública es complicado, los seguros privados son muy costosos, Sí. No, y se han abierto modalidad, un gap de microseguros o de pólizas que son un poco menos costosas. Se ha hecho cambios en la ley de seguros que permiten que por ahí haya un nicho de oportunidad, y cuando tú comparas las estadísticas de los asegurados en Venezuela hoy, en comparación por ejemplo con Colombia, algún país de la región, estás hablando de que acá 5% de la gente está asegurada, y en Colombia, que es el país vecino, está entre 40 y 50% de la población asegurada. Entonces, hay un gap importante, y la falta de cobertura de salud pública genera justamente una oportunidad en las alternativas de bajo costo también seguro. Fíjate que los nichos que hemos hablado, Luis y yo, Graciela, todos van orientados a la base de la pirámide. Tecnología, Airbnb, turismo, seguro, salud pública, que sustituye a la salud pública. Microfinanciamiento, ¿no? Y fíjate que una de las cosas buenas que dejó la pandemia, o sea, que sobre todo el tema de tecnología y el mismo tema de salud, o sea, mucha gente hoy en día concientizó el tema de que, bueno, mira, más allá de que no tengo un seguro, déjame intentar, déjame intentar hacerlo. Y hay muchas empresas o muchos emprendimientos pequeños que también se valieron de eso para es que generar te puede dar ingresos. un gripón y te mandan a hacer el bendito examen ese de la influenza, el COVID y la otro. Hoy ves dinero. incluso médicos recién graduados que operan completamente, vamos a decirlo legal, que queman, exacto, como una suerte de médico a domicilio, una suerte de servicio a domicilio. No, y es una opción claro, muy buena. Claro, realmente lo es. Claro, o sea, eso mantendría las finanzas sanas en mi negocio en el año 2025, chicos. A ver, Jesús, comienza tú. Mira, yo creo que justamente teniendo claro, si soy un emprendedor... Estamos dando las herramientas, lo que ustedes están diciendo. Teniendo claro el tamaño del mercado al que estoy apuntando, lo cual me va a hacer tener apuestas adecuadas en el stock que manejo, o sea, que no me pase esto que pasó, como decía Luis, el aprendizaje del 2022-2023, que me sobreestoqueé, que al final los retornos no fueron nunca lo esperado, tuve que terminar haciendo descuentos ilimitados o buscando otras formas de generar rentabilidad. Si tengo claro ese tamaño de mi mercado, al target justamente de clientes a los que estoy apuntando, tengo una estructura de costos que puede ser lo suficientemente ágil y adaptativa, que va muy parecido a esto de la flexibilidad que hablábamos y decía Luis al principio. Efectivamente voy a estar en una posición ventajosa para poder crecer o para poder tener un negocio que me genere rentabilidad en un entorno que es complicado, porque hay que decirlo, el entorno es complicado, pero hay negocios que a pesar del entorno tienen éxito y bueno, justamente se apalancan en reducir incertidumbre, y reducir incertidumbre es investigaciones de mercado, es estrategia. Que hablamos de las hamburguesas que vendieron full el fin de semana y estaban en pleno apagón. Y ser muy pensar, o sea, reflexivo y pensar muy bien el esquema que te genere justamente rentabilidad, plantear bien ese modelo financiero, pero es planificación, estrategia. Y algo que hablábamos incluso, Graciela, cuando hablábamos hace par de semanas, yo creo que todo esto está marcado dentro de la digámoslo, la calma que tú tienes que tener o la previsión que tienes que tener con tu negocio, ¿no? O sea, tiempos de actuar nosotros tenemos que actuar prácticamente como actuamos en la hiperinflación, que era casi que llevar nuestro presupuesto, nuestras finanzas, nuestro negocio en el día a día, pero en ese momento era porque los precios cambiaban de manera muy radical. Aquí no tenemos este entorno de cambio de precios, pero sí tenemos un entorno que en otras áreas o en otras dimensiones cambia. ¿Okay? Aquí puede cambiar el tema institucional, puede de alguna forma afectarse. Ojo, y si puede estallar el tema cambiario. También, por ejemplo. Y en ese sentido tú dices, bueno, que yo voy a planificar, yo voy a tratar de proyectar mis finanzas de acá a cierre de mes. Bueno, hazlo hasta cierre de mes. Por lo menos por ahora no te atrevas a hacerlo a un trimestre o a un semestre, como era la hiperinflación. O sea, es esa estrategia de llevar el día a día y decir, bueno, muchos negocios lo siguen haciendo, aún en un entorno de precios estables. Yo lo veo. Sí, pero ahorita con esta brecha que se ha abierto entre el dólar Banco Central y el dólar normal, el paralelo, óyeme.
Hay que tomar previsiones. Claro. Yo sí creo que los negocios tienen que estar como en modo plan contingencia. O sea, Así. momentos Todo el tiempo, normales. ¿verdad? Bueno, Ese todo es el tiempo otro por lo consejo, menos. Contingencia todo el tiempo. Sí, Claro. o sea, seguimiento del tema cambiario, todo, o sea, Exacto. un seguimiento constante a eso, justamente ver cómo está respondiendo el mercado cuando hay movimientos más bruscos del cambio, porque eso probablemente te impacte en consumo. O momentos como, digamos, agosto, que estuvo un poco más flojo, bueno, Estar cómo se preparado, adapta estar al negocio, preparado. pero es siempre tener como esas alertas y la contingencia Sí. de cómo se está desempeñando el mercado. Ok, y quiero cerrar con esto. Se habla de que las crisis son oportunidades. ¿Ustedes qué piensan? A ver, comienza tú ahora, Luis Arturo. Mira, yo creo que sí, en cierta medida. Son En cierta medida. Sí, o sea, porque digo en cierta medida. Calmado y conservador. Sí, porque Ajá. porque es que depende de cómo tú las Somos aprovechas. Sí, sí. No, es que yo creo que depende de cómo tú las aproveches, ¿no? O sea, de nuevo, tú puedes pensar que la crisis te abre una oportunidad al consumo de cierto. Por ejemplo, tú puedes pensar que las personas en un entorno de crisis, un entorno de mucha inestabilidad, van a consumir mucho más alimentos que antes, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un emprendedor, yo voy con todo a ese negocio de servicios de comida o el servicio de reventa de alimentos, no sé cómo llamarlo, pero suponiendo que tú apuntes a un sector que tiene mucha competencia, en donde las personas no están dispuestas a pagar, no sé, por una hamburguesa no están dispuestas a pagar $10 o $8, porque hay muchísimas. No creo que estén dispuestos. Entonces ahí la oportunidad se te revierte. Como lo que Te hicieron puede- estos del fin de Entonces, semana, claro, que tenían de entonces el $2. tema es Ajá. no solamente que la crisis sea una oportunidad, sino que hay que saber hacerla o saber Ok. convertirla en una oportunidad. Y tener una estrategia para eso. Claro, yo creo. Planificar. Claro, pasa claro, un apagón, yo la claro, saco. y en ese sentido, en otros países, obviamente tú dices, mira, en un entorno de crisis, probablemente se genere un negocio. Bueno, y lo vimos en el COVID. Yo creo que el COVID, cuando explotó y luego que se flexibilizaron las cuarentenas y todo lo demás, se abrieron nichos de negocio a nivel de teleworking, Bueno, a nivel de servicios El profesionales a delivery se domicilio. terminó de instalar Y en es nuestro así, país. y es así, ¿no? Y eso pasó en Venezuela y casi que en el Sí, resto del mundo. sí. Pero si nosotros colocamos que vamos a colocar o vamos a implementar una red de deliveries cuyo costo me supera muchísimo la capacidad de compra que tiene el potencial No, consumidor, porque obviamente. Yo siempre pregunto cuánto entonces- cuesta el delivery. entonces es el Porque punto. y si tú estás en una zona céntrica y te cobran un dinero, no Claro. pido ahí, no me da Entonces tú la dices, gana. wow, mira, a lo mejor el entorno actual hace que dependamos mucho del delivery o hace el delivery un Claro. negocio asequible porque Claro. la gente no puede salir de sus casas o no quiere salir de sus casas, pero estás cobrando un precio muy Bueno, costoso, en muy alto. estos O días te me lo tocó- incluye, por ejemplo, si tú gastas más de $30, Claro, inclúyeme el claro, delivery, claro, hermanito, porque ya va. exacto. Sí, o bueno, ve cómo lo disimulas en el precio. Exacto. Que a veces Bueno, la estructura de también, costos no da. también. También. Ah, pero ¿qué en te pasó estos- en estos días? Ajá. yo compré un producto de $7, me lo llevaron a la oficina, me cobraron $5 el delivery. No, Y ve, yo esto no permito tenía eso. sentido. Yo voy y compro en No otro tiene lado, me da sentido. rabia. Sí, sí, Claro, totalmente. no tiene Ojo, cuando sentido. comparé el precio con Por era un supuesto. producto de ferretería, dije, bueno, Claro, ¿verdad? me Ah, facilita. bueno, ok. Me facilita. Pero mira, yo creo que Ya para cerrar hay, también. hay esa frase que en tiempos de crisis hay unos que lloran y otros que otros que venden venden pañuelos. pañuelos. Y eso es verídico, ¿no? Y en este mercado yo lo noto con empresarios que están viendo hoy las oportunidades, que están buscando hoy dónde están justamente esos nichos en los que meterse, ¿no? Sí se pueden hacer negocios, sí hay oportunidades de éxito, pero esto tiene que ser doblemente planificado. O sea, todo esfuerzo tiene que ser Exacto. mucho más pensado. Además, por un motivo claro, no hay financiamiento, todo se está apalancando, o el financiamiento es bajo, todo se está apalancando casi con capital propio. Entonces, eso te hace tener que ser mucho más pensador de las ideas que vas generando. Y bueno, dicen que muy pocas veces el entorno mata un negocio. Creo que Venezuela quizás es de esos casos extremos que te lleva que puede ser ese tipo de entorno, pero muchas veces la mala gerencia Sí. y la mala práctica justamente de adaptabilidad en esas circunstancias es la que te hace Sí. que fracase, ¿no? Entonces creo que poner atención en la gerencia, en la adaptabilidad, porque es un entorno complicado, pero sí se puede salir adelante. Bueno, flexibilidad, adaptabilidad, gerencia, planificación, estrategia, ver dónde están los nichos de mercado para ofrecerlos en la tecnología, en el turismo, Airbnb, los seguros, la salud pública, el microfinanciamiento. Bueno, aquí les hemos dado muchísimas herramientas y bueno, estoy muy agradecida con ustedes, chicos. No, de gracias verdad. a ti. No, gracias. Bueno, Luis Arturo Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica, acompañado por también, por supuesto, economista senior de Ecoanalítica, Jesús Palacio, además de clase de Low Cap y en el IESA. Y bueno, y hemos concluido esto. Yo espero, de verdad, que haya sido el Next Learning, este podcast de verdad, de una didáctico para todos ustedes que nos están escuchando. Y bueno, yo encantada de poder estar aquí, acompañarles y haber podido ser, digamos, la moderadora de este maravilloso foro. Se despide esta servidora, Graciela Beltrán Carías. Hasta la próxima. Chau.